vamos a ver ahorita la siguiente parte. La siguiente parte se enfoca básicamente en la parte de nefropediatría. Las preguntas de nefropediatría, básicamente, lo que se ha planteado es infección de vías urinarias, reflujo vesicoureteral y síndrome urémico hemolítico. Vamos a focalizar en esos tres puntos importantes. Infección de vías urinarias en niños. Bueno, primero tengo que ver los puntos importantes a reconocer es saber si el niño está en riesgo de una infección de vías urinarias, confirmar dicho diagnóstico, tratar dicho proceso agudo, identificar si hay anomalía del tracto urinario o no. Cuando yo hablo de una infección de vías urinarias en pediatría, a diferencia de lo que puede pasar en adulto, siempre debo focalizarme en esto, ¿ya? Identificar qué cosa está haciendo que este niño tenga una infección de vías urinarias en este momento y qué hace que dicha probabilidad aumente posteriormente. ¿Qué es una infección de vías urinarias? Combinación de hallazgos tanto clínicos como presencia de bacterias en orina. Y dichas bacterias en orina yo la puedo determinar de acuerdo a diferentes exámenes, siendo a la cabeza el urocultivo, con la determinación de unidades formadoras de colonias según el método a utilizar que vamos a ver posteriormente. Definiciones importantes adicionales a este apartado. Cuando hablamos de una infección de vías urinarias atípica y cuando hablamos de una infección de vías urinarias recurrente. Infección de vías urinarias atípica es aquella que va con enfermedad severa. O sea, usualmente la infección de vías urinarias puede ser una uretritis, una cistitis, una pielonefritis. De ellas la más grave y que tiene más tendencia a generar cicatriz renal es la pielonefritis aguda. Es la menos frecuente, pero sí es la más riesgosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es tratar de determinar, el germen más frecuente es Escherichia coli. ¿Ya? La idea es tratar de determinar que estos pacientes no hagan una hito atípica. ¿Qué es una hito atípica? Porque el enfoque es totalmente diferente. Enfermedad severa es un paciente que luce mal, que está grave, que probablemente tenga una sepsis, que tiene pobre flujo urinario, es decir, que ya está generando una insuficiencia renal, que al momento del examen físico hay una masa abdominal o hay una masa vesical, que si yo le tomo exámenes de función renal, encuentro que hay aumento de creatinina, que si le di de alta, el paciente regresa con pobre respuesta a tratamiento a las 48 horas, y que el germen aislado no es Escherichia coli. Eso la hace una infección de vías urinarias atípica, y que tiene otro enfoque, porque vamos a pensar en otro tipo de elementos a descartar. ¿Y qué es una infección de vías urinarias recurrente? Es aquella que tiene 2 o más episodios de pielonefritis. Un episodio de pielonefritis más 1 o más episodios de ITU baja, una uretritis o una cistitis, y 3 o más episodios de ITU baja. Entonces, esto también tiene otro enfoque, en el enfoque no solamente diagnóstico, sino en el enfoque terapéutico. ¿Quiénes son más susceptibles a presentar infección de vías urinarias, los varones o las mujeres? Depende de la edad. En el primer año de vida y sobre todo a los 3 meses, el varón tiene mayor porcentaje. A partir de ahí para adelante, las mujeres tienen mayor incidencia. Miren, con respecto a la parte epidemiológica, 32 a 40% de infección de vías urinarias en pediatría es hito recurrente, o sea, casi la mitad. De la tercera parte, casi la mitad. Si yo encuentro estos pacientes con hito recurrente de este 32 a 40%, 20 a 35% se demuestra reflujo vesicoureteral. 10 a 20% ya hay cicatrices renales y 5 a 10% ya hay enfermedad obstructiva. Aquellos con cicatrices renales hacen hipertensión y otros van a falla renal. Conclusión de esto, si yo tengo una infección de vías urinarias y mucho más, esta vías urinarias es una hito recurrente, yo tengo la obligación de descartar en este paciente una anomalía del tracto urinario. Y si quiero descartar una anomalía del tracto urinario, la primera que debo descartar es siempre reflujo vesicoureteral. Entonces, niño o niña que tenga 2 o más infecciones de vías urinarias, ojo, porque esos pacientes a la larga pueden llegar a hipertensión y a falla renal. Incluso, no de acá, los reportes son de otro país, que los menores de 18 años de edad que más asisten a hemodiálisis son aquellos pacientes que tienen nefropatía obstructiva, y nefropatía obstructiva secundaria a infección de vías urinarias, que no fue diagnosticada la malformación en un momento adecuado. Antes no se hacía el descarte de infección de vías urinarias, de las malformaciones de vías urinarias. Ahora es una obligación. Si yo tengo esto, un paciente que tiene estas características, mi obligación diagnóstica es demostrar que ese paciente no tenga por lo menos una malformación, o por lo menos demostrar que no tenga un reflujo vesicoureteral. Factores asociados a mayor riesgo de que el paciente tenga daño renal por infección de vías urinarias: edad menor de 1 año, retraso en el inicio del tratamiento, obstrucción de la vía urinaria, sea anatómica o neurogénica, existencia de reflujo vesicoureteral severo y recurrencia de episodios de pielonefritis aguda o existencia de un riñón ya dañado. Todo lo que implique daño ya renal previo me va a generar que la evolución del paciente sea peor, y el antibiótico a elegir también va a tener que ser mejor. Gérmenes asociados 86 al 90% es Escherichia coli.
Si yo pienso en una hito, en un niño en una edad neonatal, siempre en pediatría, todo lo menor de 3 meses o todo lo menor de 1 mes, estamos pensando en gérmenes de canal de parto. Y los gérmenes de canal de parto, a la cabeza está el estreptococo beta hemolítico del grupo B. No se confundan con el de faringitis, que es del grupo A. Los dos son beta hemolítico. ¿Qué más tenemos en el RN? Tenemos Escherichia coli, tenemos Listeria monocitógenes. Entonces, todo lo menor de 1 mes es causante de sepsis neonatal, probable. Si les preguntan cuáles son los gérmenes frecuentes causantes de neumonía en el neonato, los mismos. Son los mismos gérmenes de canal de parto, son los mismos gérmenes de sepsis neonatal. Eso ya lo van a ver con el doctor Julio. Pero básicamente, para lo que nos compete a nosotros, ITU en RN, ITU en neonato, mismos gérmenes de canal de parto. Staphylococcus saprophyticus, en aquellas niñas que ya iniciaron actividad sexual, generalmente 10 a 14 años de edad se plantea que es el germen más frecuente. Otros patógenos, como todos los que pueden ver ahí, sobre todo a la cabeza, gram negativos. Y esta es la Escherichia coli, uropatógena, que tiene las fimbrias, sobre todo las fimbrias P, que son causantes del problema. Etiología, no solamente en la parte aguda, sino en la parte nosocomial, a la cabeza sigue siendo Escherichia coli. Pero recuerden que un paciente que está en el hospital es poliinvadido muchas veces y tiene sondas. Cándida también genera ITU en esos casos. Pseudomonas aeruginosa son los gérmenes más frecuentes de ITU nosocomial. Y también hay ITU viral, pero sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo se da la patogenia? Lo que está como solcito es el germen, ¿ya? Entonces, la principal vía es, recuerden, ¿por qué la mujer? Porque la uretra es corta. Generalmente los gérmenes van de la parte del recto, de la parte intestinal, hacia la parte de la uretra, vía ascendente, llegan al riñón. Menos frecuente es la vía hematógena y mucho menos frecuente, dependiendo del paciente, la vía nosocomial por el ingreso de gérmenes asociados a sondaje. Esto va a generar un desbalance en la inflamación fisiológica y va a generar mayor invasividad microbiana. ¿Cómo genera problemas? El problema, miren, esta es una muy bonita figura, que salió recién este año en la New England. Miren, las fimbrias P son las asociadas al problema, al Escherichia coli. La Escherichia coli con las fimbrias P llegan a un receptor que es el CD14. Este CD14 estimula a otro receptor que es el receptor Toll-like 4. ¿Esto qué va a generar? Va a entrar al núcleo y en el núcleo va a activar un factor que es el NF-κB. Este factor NF-κB va a estimular al proceso inflamatorio, citocinas y quimoquinas, y se va a producir todo el problema. ¿Cuáles son las que generalmente presentan mayor daño renal? La IL-6 y la IL-8. Entonces, la idea es tratar de determinar de que no haya aumento de dicho problema. La IL-8 va a generar aumento de reclutamiento de neutrófilos, el factor de necrosis tumoral genera aumento de la permeabilidad vascular y mayor inflamación, factor de crecimiento transformador beta y las prostaglandinas, toda la vía inflamatoria que va a llegar a generar el cuadro en una infección de vías urinarias. Y a manera macro hay 2 etapas, la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa se produce una colonización del tracto urinario bajo y la vejiga gracias a las aecinas manosas sensibles, fimbrias tipo 1, que presentan la mayoría de enterobacterias. Y en el segundo momento, las denominadas fimbrias P, que son manosas resistentes, juegan el papel fundamental para alcanzar el parénquima renal. Entonces, hasta ahorita, la Escherichia coli a la cabeza, la Escherichia coli uropatógena, sobre todo la que tiene fimbrias P, que a la larga va a generar un problema inflamatorio a nivel renal a predominio de lo que es IL-6 y IL-8 desde el punto de vista fisiopatogénico. La clínica de infección de vías urinarias va a variar. En pediatría en general, mientras más pequeño el paciente, la sintomatología es más inespecífica. Mientras más grande el paciente, como que la clínica se aclara un poco. Por eso, mientras más pequeño es el paciente, la sospecha clínica del médico importa un poco más. Mientras más edad el paciente, la clínica se hace un poco más fácil. Les digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando un niño viene con fiebre y no le encuentro foco, en pediatría, eso se denomina fiebre de origen sin foco, que es muy diferente a FOD. Entonces mi obligación es buscarle foco y mi obligación es demostrar que ese paciente no tenga una meningitis. ¿Por qué? Porque hay criterios para pensar en una meningitis. Los signos meningios recién se ven a partir de los 18 meses de edad, o sea que no va a buscar signos meningios ahí. La fontanela bombada en un niño recién se ve a partir de una clínica grave, o sea cuando ya tiene 3 o 4 días de enfermedad grave. Entonces la sospecha clínica es muy importante y la fiebre persistente con alteraciones, por ejemplo, de la lactancia, irritabilidad persistente del paciente que no calma con nada, importa mucho. Le hacen una punción lumbar y probablemente encuentren una meningitis. Entonces la clínica importa mucho. Igual, la clínica en infección de vías urinarias es dependiente de la edad. Menos de 3 meses
de 3 meses, mayor de 3 meses, si está en la etapa preverbal o en la etapa verbal. La clínica típica que ustedes suelen conocer, disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia miccional, generalmente la vemos en la etapa ya verbal, cuando el paciente ya se comunica. Previamente, me importa mucho la sospecha. Miren, menos de 3 meses, fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad, es lo más común. O sea, un niño que viene con fiebre, le veo la garganta, no tiene nada, no estornuda, pulmones normal, todo, tengo que tomar una infección un examen de orina. El examen de orina es causa frecuente de infección de cuadro febril sin foco. Perdón. Entonces, importante, miren, bien inespecífico la sintomatología. Si ustedes me dicen cuál es la sintomatología de meningitis en niños menores de 3 meses, es la misma: fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad. Entonces, la idea cuando yo tengo una fiebre de origen sin foco en esta edad es tratar de demostrar que este paciente no tenga una infección de vías urinarias. Y cuando tengo una fiebre de origen sin foco es demostrar que ese paciente no tenga una meningitis. A medida que aumentan, a medida que los síntomas van pasando, tenemos, mire, pobre alimentación, retraso de crecimiento, puede haber dolor abdominal calificado como una irritabilidad. Y en esta edad, el lipopolisacárido de la Escherichia coli tiende a generar ictericia. Por eso cuando dicen ictericia persistente, descartar a 13 vías biliares, tómele siempre a un niño que tiene más de un mes de ictericia un examen de orina y les puede salir positivo. ¿Por qué? Porque el lipopolisacárido tiende a generar afectación hepática y tiende a generar ictericia. Y también hematuria. Esa es la clínica en los menores de 3 meses, totalmente inespecífica. Fiebre, irritabilidad, el niño no quiere lactar, totalmente lloroso y con ictericia. Mayor de 3 meses, preverbal y verbal. Aquí ya tenemos la fiebre. El niño se puede quejar de que le duele la barriga, vómitos por alimentación, puede haber hematuria también. Y en verbal ya tenemos la clínica típica: disuria, retención urinaria, incontinencia, dolor abdominal, fiebre, malestar general, vómitos, hematuria. Si se acuerdan de su internado van a recordar que todo niño que venía con apendicitis aguda siempre le piden examen de orina, ¿no? El examen de orina en pediatría es parte importante porque muchas veces parece que es un dolor de cadera, dolor en toda la parte abdominal, los niños no lo localizan de manera adecuada. Entonces, siempre un niño que tenga dolor abdominal, que tenga fiebre, que tenga vómitos, independientemente de la edad, hay que pensar que puede tener una infección de vías urinarias, y mucho más si tiene el antecedente de haber tenido una previa, ¿ya? Entonces, la clínica es más inespecífica en pediatría a menor edad del paciente. A mayor edad como que las cosas se van aclarando un poco más, por eso la sospecha clínica es importante. Importancia. Miren, el retraso de un tratamiento de pielonefritis incrementa el riesgo de lesión renal. Creo que ya lo tenemos claro eso. El riesgo de lesión renal incrementa con las recidivas y en niños pequeños a más riesgo de tener falla renal aguda. Por todo esto, yo tengo que diagnosticar adecuadamente a un niño que tenga una infección de vías urinarias. ¿Y cómo lo diagnostico? Pues tomo examen de orina. ¿Cómo tomo la muestra del examen de orina? Hay varios métodos, ¿ya? ¿Cuántos existen? ¿Qué método es el mejor? ¿Y existe una diferencia entre uno y otro? Sí. Miren, la aspiración suprapúbica es el patrón de oro, es decir, entrar con una aguja en vejiga llena y tomar la muestra al paciente. ¿Lo hacemos? Generalmente no. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? El porcentaje, si yo saco, basta con demostrar un germen en aspiración suprapúbica para demostrar que el paciente tiene infección de vías urinarias. Un solo germen, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy invadiendo y estoy tomando la muestra directa de vejiga. Pero el riesgo es que se puede generar perforación. A veces ha generado una perforación intestinal, o sea, el riesgo es mayor. Entonces se hace otros métodos. Sondaje transuretral, o sea, entrar con una sondita y tomar la muestra, sería el método más adecuado. Orina limpia de mitad inmersión, o sea, la niña ya puede ir al baño, puede saber que puede tomar una muestra de orina, ella orina directamente, tiene continencia de esfínteres, no le pones pañal y se orina de frente. Bolsa colectora, es el método más utilizado, pero es el más inadecuado. ¿Por qué? Porque tienes que tener una limpieza. Esa bolsa que está puesta ahí se infecta a los 20 minutos. Ya en la teoría, que lo dejen media hora, 1 hora es muy diferente, pero a los 20 minutos ya está alterada ya. Entonces no nos sirve realmente, a no ser que le estén cambiando a cada rato. O sea, en otras palabras, si es que yo estoy en esta edad, realmente lo ideal sería sondear al paciente, pero la idiosincrasia de la gente no lo permite. Por eso muchas veces se sigue utilizando la bolsa recolectora. Más de 3 meses, si estoy en la etapa preverbal y el paciente ya tiene continencia de esfínteres, que generalmente se da entre los 3 a 5 años de edad, orina de mitad emisión sería lo más adecuado. Y esos son los 2 métodos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor realmente, el que más se utiliza? Que es la bolsa colectora, no es el más adecuado. Orina limpia de mitad emisión si la niña ya tiene continencia esfínteres, o sondaje si es que logran convencer al padre para que se lo puedan hacer. Y aquí lo que les decía, la elección depende de la edad y la urgencia. Y bueno, y las tiras reactivas que ustedes utilizan,
las tiras reactivas de orina son solo una aproximación en los casos de sospecha clínica, siendo obligatoria confirmación bacteriológica. En general, para lo que ustedes están postulando, para lo que ustedes, el plan en que están, que es ingreso a la residencia, no les van a preguntar ciertas cosas que son específicas de la especialidad. Le van a preguntar lo que todo médico general debe conocer con respecto a la parte de pediatría, ¿ya? Entonces, y le van a preguntar generalmente lo que son gold estándar, ¿ya? Por ejemplo, si les dicen ¿cuál es el método más adecuado para diagnosticar fiebre tifoidea? Obviamente el más adecuado y independientemente de la semana es el mielocultivo, ¿no? En general, todo lo que implique en este tipo de exámenes es los gold estándar, o sea, la demostración del germen, si es una enfermedad infecciosa. En otras palabras, si yo quiero diagnosticar infección de vías urinarias, ¿qué debo pedir? Urocultivo. El urocultivo es el gold estándar, es el método que yo debo hacer, es el método que debo demostrar la presencia del germen. Pero tengo otras aproximaciones, que es el examen del uranálisis. ¿Qué hago en el uranálisis? Determino tres cosas básicamente. Miren, esterasa leucocitaria, nitritos y leucocitos. La esterasa leucocitaria ustedes se van a dar cuenta que es el más sensible. Los nitritos se van a dar cuenta que es el más específico. Es decir, que si yo tengo nitritos positivos, probablemente ese paciente tenga una infección de vías urinarias. Si tiene esterasa leucocitaria positiva, probablemente el paciente también tenga una infección de vías urinarias. Cuando aumento los dos, aumenta todo. Cuando tengo microscopía de leucocitos, miren, no es tan alto, pero si sumo los tres, esterasa, nitritos y leucocitos elevados, mi sensibilidad aumenta a 99 y mi especificidad se queda en 70. Entonces, con esto les quiero decir que en general el examen de orina sí ayuda, claro que sí, ayuda. ¿Por qué? Porque si sale normal, ¿para qué lo vamos a mandar a cultivo? ¿Deberíamos tomarlo? Sí. ¿Y cuál me da más sospecha? Tener estos tres. ¿Ya? Tener estos tres. Desgraciadamente no todos los hospitales o no todos los centros hacen nitrito y esterasa leucocitaria, pero lo pueden mandar pedir, ¿ya? La gran mayoría solamente hace leucocitos. Y los métodos va a depender de la forma, el número de hallazgos. Miren, lo que usualmente se maneja es más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Pero, ¿de dónde? De orina limpia de mitad de micción, de bolsa recolectora. Pero si hago cateterismo, disminuye, porque es un mejor método para obtenerlo. Más de 50.000 unidades formadoras de colonia. Y si tomo punción suprapúbica, cualquier recuento de bacilo gram negativos, o sea, encuentro un bacilo gram negativo, un Escherichia coli y ya es ITU si lo tomé por punción suprapúbica. Pero si lo tomo por gram positivos, 3.000 o menos incluso en adolescentes. Y esos son los métodos para diagnosticar infección de vías urinarias, para diagnosticar el cuadro e iniciar tratamiento antibiótico. Pero hay métodos para diagnosticar lo otro que les dije, o sea, infección de vías urinarias, lo siguiente a pensar es demostrar que este paciente no tenga una malformación de la vía urinaria. Y lo que yo debo mostrar siempre es reflujo. El reflujo vamos a verlo posteriormente. El inicio es tratar de demostrar que el paciente no tenga algún problema. E inicio con ecografía. El KUNS, que es histografía uretral miccional seriada, es el diagnóstico, el gold estándar para diagnosticar reflujo. La gammagrafía es lo que sirve para descartar la presencia de cicatrices. Y la urografía me va a determinar la parte de la anatomía en el paciente. Entonces, estos son lo que yo debería utilizar. ¿Con cuál inicio? Si es que quiero determinar recién el algoritmo de estudio, con una ecografía. Si es que no hay nada, seguiré utilizando. ¿En qué momento lo tomo? ¿En la infección aguda o espero? Realmente debería esperar por lo menos que pase el cuadro. ¿Por qué? Porque normalmente si está con una pielonefritis y ustedes toman una ecografía, le van a informar probablemente ecogenicidad aumentada, ¿no? Pero puede ser por la infección actual. Entonces tiene que pasar la infección actual para recién ponernos a estudiar el cuadro del paciente. Y si es que quiero hacer un estudio invasivo, llámese cisto o uro, tiene que estar el urocultivo negativo. O sea que por ende siempre voy a tener que esperar un poco para empezar el algoritmo de estudio de estos cuadros. La ecografía, realizar en niños en quienes las complicaciones como obstrucción o acceso renal es sospechado. O sea, si es que yo veo que la evolución del paciente no está siendo adecuada, 3 días de repente con ceftriaxona endovenoso a dosis adecuada, y el paciente sigue febril, sigue con vómitos, le toma el examen de orina, sigue alterado, entonces sospechar que hay una obstrucción o sospechar que hay un acceso renal. Entonces allí sí tomo una ecografía, pero para descartar complicaciones, no para descartar qué malformación tenga el paciente. Y lo otro que dice, hay controversias actual que se debe realizar en todo niño con una primera ITU la ecografía. Sí, todavía, por eso les decía, una ITU, bueno, lo pueden tener la gran mayoría de niños, pero 2 o más ya invita a hacer estudios, ¿ya? Tratamiento. Entonces, germen gram negativo, la mayoría de gérmenes gram negativos. Tratar de utilizar aquellos antibióticos que tengan predisposición por aquellos gérmenes gram negativos, de preferencia vía oral. En realidad, actualmente, ya lo que se utilizaba anteriormente, faringitis, época antigua, ¿no? Lincosamina, creo, con dexametasona intramuscular, ya se fue.
Darle penicilina benzatínica intramuscular, también se está tratando de alejar. Todo es tratar de dar vía oral, ¿ya? Vía oral se ha demostrado que es igual de efectivo que la vía parenteral, que tanto intramuscular como endovenosa. ¿Cuándo es mejor la vía parenteral? Cuando el paciente no tolera la vía oral, o sea, vomita de manera persistente, cuando tiene clínica de enfermedad severa, ¿ya? O cuando tiene algún factor de riesgo que hace que puede predisponer a que el cuadro vaya con peor evolución. Entonces, ¿cuál es mi finalidad con el tratamiento? Erradicar la infección, prevenir daño renal, resolver síntomas agudos y evitar la urosepsis. Este es un algoritmo que lo utilizan las guías NICE, de las guías británicas, que siempre ellos utilizan en base al... Son bien didácticos y utilizan la parte como si fuera todo un semáforo. Verde, ámbar, rojo. Miren, si viene un niño con una cistitis o una infección de vías urinarias bajas, estamos pensando que el paciente no tiene ningún signo de alarma. Todos otros niños con síntomas o signos de ITU, bacteriuria, no hay síntomas sistémicos. El niño está tranquilo, tratarlo 3 días y reevaluarlo en 48 horas. O sea, no hay problema, es una cistitis, se puede ir a la casa. Pielonefritis aguda, ahí viene el riesgo. Niños que tienen una bacteriuria, fiebre más de 38, niños que presentan fiebre más de menor de 38, pero con tendencia a tener bacteriuria. Ver que lo evalúa alguien especialista, hacer un urocultivo y tratar con 10 días tratamiento antibiótico vía oral si es que se puede, si no considerar antibióticos endovenosos. Y aquí es desde el inicio tratamiento endovenoso, alto riesgo de enfermedad severa, niños menores de 3 meses de edad con sospecha de infección de vías urinarias, inmediatamente debe ser hospitalizado con tratamiento endovenoso. Conclusión, todo niño menor de 3 meses con infección de vías urinarias debería quedarse hospitalizado, ya porque el riesgo de urosepsis es mayor. Siguiente, la pielonefritis la puedo tratar de vía ambulatoria, sí, si es que la clínica no va con vómitos y si es que la clínica que no va con enfermedad severa. Si es que va con algo de eso, no se la jueguen, es ámbar. Se la jueguen, obsérvenlo. Y si es que no tolera vía oral y le puedo dar ceftriaxona intramuscular 3 días y luego continuar vía oral, claro que sí, pero te da la opción de que tienes que reevaluarlo constantemente, ¿ya? Tiempo de duración de 7 a 10 días. Y si es cistitis, pues 3 días y tratamiento en la casa, ¿ya? ¿Qué medicamentos utilizamos? Vamos, con los menores de 3 meses y lactantes, sobre todo presentamos en gérmenes de canal de parto. La sepsis neonatal se trata con 2 gérmenes, con 2 antibióticos principalmente. Hablamos que los gérmenes de canal de parto son estreptococo beta hemolítico del grupo A o B. B, perfecto. 1. Luego, listeria monocitógenes y Escherichia coli. O sea que tengo que tratar gram positivos y gram negativos, ¿cierto? Para listeria siempre tengo que dar ampicilina. O sea, la ampicilina es un elemento importante del tratamiento de un paciente con menor de 3 meses para cubrir listeria. Y lo otro generalmente va con amica o cefotaxima. Entonces, menor de 3 meses, cefalofurina tercera generación, en el primer mes cefotaxima, a partir del siguiente mes para adelante, ceftriaxona. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona en menores de 1 mes puede sacar la bilirrubina de su unión con la albumina y predisponer a que el niño tenga kernicterus. Segunda elección, aminoglucósido con ampicilina. Si el niño tiene mayor edad, pero tiene mal estado general, seguimos con vía parenteral. Segunda elección, aminoglucósido. Si tiene más de 3 meses, pero buen estado general, cefalosporina de primera generación, probablemente vía oral. Y pacientes inmunocomprometidos, sí parenteral. Entonces, miren, la cefalosporina de primera generación tiene la opción de cubrir ambos, ¿no? Gram positivos y gram negativos. Y va bien para Escherichia coli, sobre todo la uropatógena. Entonces, las cefalosporinas son un elemento importante que lo utilizamos como elemento importante para la infección de vías urinarias. Ampicilina, amoxicilina, que es el Bactrim, por ejemplo, ya descartado, ¿ya? Para todo actualmente. No le digo que de acá a unos años se utilice, ¿no? La mayor utilidad que tiene el Bactrim actualmente es el tratamiento de neumocitis carini, que se utiliza para, o neumocitis yerovesi, como quieran llamarlo actualmente, para niños que tienen infección por VIH, ¿ya? Pero para diarreas, otitis, infección de vías urinarias y todo lo que se utilizaba anteriormente, por el uso excesivo y indiscriminado que se ha hecho, ya la resistencia es elevadísima. O sea, no utilicen este medicamento. En lo posible no lo utilicen, ¿ya? Cefalosporinas sí lo utilizamos, ¿ya? A la cabeza cefalexina, cefaclor. Cefalosporinas de tercera generación vía oral, cefixime, ¿ya? Cefixime es una cefalosporina de tercera generación, pero vía oral. ¿Hay otras? Sí. Cefdinir, cefpodoxima, que son cefalosporinas de tercera generación vía oral. Eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque si inicio con ceftriaxona, que es cefalosporina de tercera generación vía endovenosa o vía intramuscular, el switch lo tendría que hacer con una cefalosporina de tercera generación vía oral, ¿no? Que cefixime va muy bien, ¿ya? Y cefpodoxima también, solamente que la parte económica es todavía caro, ¿no? Generalmente 120 a 150 soles, pero
sería lo mejor. Cuando hagan el switch de cambio de un paciente a otro, de preferencia que sea de la misma familia de medicamentos o que actúen con el mismo mecanismo de acción. Quinolonas, ciprofloxacino y ácido nalidíxico. Antiguamente se decía, ¿no? Toda quinolona debe ser evitada en niños por el riesgo de degeneración del cartílago articular y eso evita el problema de crecimiento. Todos los estudios fueron hechos en conejos y fue hecho in vitro. Desde el 2004-2005 y eso está totalmente erradicado. Las quinolonas lo utilizamos desde neonato, no tenemos ningún problema, va bastante bien. Ciprofloxacino a la cabeza, ya es el que más utilizamos, y ácido nalidíxico también lo utilizamos. Nitrofurantoína para la etapa aguda de la enfermedad ya no sirve, o sea que no lo utilicen, ¿ya? O sea, de acá erradicado Bactrin y erradicado nitrofurantoína, así el urocultivo le dé positivo, le dé sensible, no lo utilicen, ¿ya? Le voy a decir por qué. Entonces de acá a la cabeza cefalosporinas, bastante bien cefalexina, mejor cefuroxima. Tratamiento vía parenteral, tenemos los aminoglucósidos, gentamica va bastante bien, y cefalosporinas, la ceftriaxona, que últimamente se convierte en la BD de todas las infecciones porque se utiliza para todo. De aquí a unos años probablemente ya no va a ser así, ¿ya? Por eso en lo posible traten de utilizar vía oral si es que el paciente se lo permite. Si es que no, utilicen la vía parenteral. ¿Cuánto tiempo? Vimos que en el apartado de la guía NICE, 3 días, ¿no? 3 a 5 días para una cistitis, preferencia vía oral. La pielonefritis, 10 a 14 días. Se puede dependiendo de cómo ustedes quieran iniciar, pueden iniciar todo vía oral o pueden iniciar 48 a 72 horas que actúa bien un antibiótico y pasarlo a vía oral después. Otra opción para pasar a vía oral es cuando por lo menos el paciente tenga 48 horas a febril, recién pueden pasar un medicamento vía oral. Hito complicada, 5 días después que el niño esté a febril, si hubo una hito complicada con un absceso. Quimioprofilaxis para ITU. Cuando yo tengo una ITU recurrente, calificada como la que vimos al inicio, yo tengo que darle quimioprofilaxis. Ahí sí está demostrada la nitrofurantoína, porque llega a alcanzar niveles adecuados a nivel de orina, pero no llega a alcanzar niveles adecuados a nivel de parénquima. O sea, para una pielonefritis, para una cistitis, la nitrofurantoína no les va a ir muy bien, pero sí para ITU recurrente. ¿Por qué? Porque para ITU recurrente yo lo que necesito es un antibiótico que logre buenos niveles a nivel urinario. ¿Y a quién le doy quimioprofilaxis para infección de vías urinarias? Hito recurrente, más de 3 episodios en un año. Tiene reflujo el paciente, tiene una neuropatía obstructiva, vejiga neurogénica. Está en estudio de un hito recurrente y están en descarte de enfermedades urinarias adicionales. Lactante de un año de edad, menor de un año de edad con pielonefritis aguda en el primer año por un mínimo de 6 meses. Entonces, no a todos le doy quimioprofilaxis, solamente a algunos se les da, a aquellos que tienen las indicaciones. ¿Y cuáles utilizamos? Cefalexina o nitrofurantoína. El Bactrin también erradíquenlo. Entre los dos se utilizan. El más utilizado es nitrofurantoína. ¿Ya? Preguntas frecuentes que se les hace a ustedes sobre infección de vías urinarias. Es la etiología. La etiología sigue siendo Leisherichia coli, uropatógena, 86 al 90% de los casos, con las fimbrias P que le van a generar la clínica. Sintomatología de acuerdo a la edad también le preguntan. Más inespecífico, cuanto más pequeño es el niño, a mayor edad que tiene el paciente, la clínica se hace mucho más notoria. El examen de orina y el urocultivo, recuerden que el más sensible, ¿cuál es? ¿El más sensible cuál es? Esterasa leucocitaria, y el más específico son los nitritos, perfecto. Y el urocultivo es el gol estándar que tiene que ser demostrado y que va a variar la cantidad de acuerdo al método que han utilizado ustedes para recolectar la orina. Función suprapúbica basta un germen gram negativo. Bolsa recolectora, más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Preguntas. En las niñas, el agente causal más frecuente de la infección urinaria es, lo que conversamos, Escherichia coli. ¿Ya? Reflujo vesicureteral, adicional. Miren, el reflujo vesicureteral, como su nombre lo define, paso retrógrado contracorriente de la orina de la vejiga al uréter. La prevalencia de 0,5 a 2%. Un 0,4 a 1,8 de los niños sin historia de infección urinaria tiene reflujo. Y el grupo con ITU es de un 30 a 50%, motivo por el cual sí o sí, paciente con ITU recurrente, debo descartarle reflujo. La incidencia es mayor en mujeres, excepto en el grupo de recién nacidos, ya lo conversamos también. 50% son menores de 3 años de edad. Tiene tendencia familiar, veamos. 30 a 35% en el estudio de hermanos con reflujo tienen reflujo, aumentando un 50% en los hermanos menores de un año. En este grupo solo un 5% presenta daño renal al momento del diagnóstico. Además, cerca del 60% de los hijos con padres tiene reflujo. Conclusión de esto, que si tengo un paciente que tiene ITU recurrente, de repente a sus familiares, a la madre o a la abuelita o X persona no se le hizo, porque en esa época no se hacía, tiene ITU recurrente, tiene tendencia a tener una transmisión familiar. Tanto los hermanos
de sus hijos lo pueden tener, así como la transmisión de padre a hijo. Entonces sí tiene una tendencia familiar y puede ser primario o secundario. El primario debido a una anomalía congénita de la unión vesicureteral y el secundario a todo lo de acá, una destrucción quirúrgica, la misma tuberculosis, radioterapia, cistitis cáusticas, vejiga neurogénica con parálisis parcial o total del detrusor, anomalías congénitas de la implantación uretrovesical, obstrucción cervicuretral. Todos son causas secundarias. Y hay 5 tipos de reflujo vesicureteral, ¿ya? Como su nombre lo dice, 1, 2, 3, 4, 5, los grados. Miren, vejiga, uréter, pelvis renal, riñón. El grado 1 no hay mayor problemática. En el grado 2 refluye solamente una cierta cantidad del uréter, pero no llega a alterar la pelvis renal, ni llega a generar deformación renal, ni hay dilatación. ¿Cómo yo me doy cuenta de todo esto? Miren, a partir de, lo mantenemos hasta el 2, ¿ya? Hasta el 2-3. A partir del 2 ya vemos que refluye casi completamente la orina, refluye casi completamente a la pelvis renal, llega al riñón, pero no lo llega a dilatar completamente y no altera los fornix, o sea que no hay ningún problema. Tercero, mire, ya genera dilatación, ya altera la impresión de los cálices a nivel renal, o sea, ya está dilatando y el uréter ya se está complicando. Cuarta, mayor marcada dilatación con alteración de los fórnices y está generando problemas a nivel renal. Grado 5, marcada dilatación. ¿Esto tiene que ver con el tratamiento? Sí. Hasta el grado 3 yo puedo mantener con tratamiento médico. Grado 4, grado 5 tengo que entrar de todas maneras a tratamiento quirúrgico. Obviamente lo que tengo que hacer es, estos pacientes que están en grado 3 tienen que tener de todas maneras sí o sí quimioprofilaxis. Grado de cicatriz renal. Miren, cuando tengo un paciente que tiene reflujo grado 1, la cicatriz renal es 23%. Cuando esté en el 2 llega al 50%, se duplica. Cuando esté en el 3, prácticamente el primero se triplica. Cuando llega a la 4 y 5, el grado de cicatriz renal es del 100%. Es decir, este paciente probablemente tenga insuficiencia renal o HTA después. Entonces, por ende, la idea es tratar de determinarlo a tiempo para evitar todas estas consecuencias. ¿Cómo debuta un reflujo vesiculolateral? Generalmente la infección urinaria sigue siendo la forma más frecuente de presentación. Y la dilatación de la vía excretora, si hay una gran dilatación del tracto urinario en forma persistente, incluso en la etapa de no vesical, se denomina megurete refluyente, que es como el grado 5. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La denominada nefropatía por reflujo. La nefropatía es la complicación más severa, potencialmente evitable, siendo los factores de riesgo la asociación de alto grado de reflujo, infección urinaria y baja edad. ¿Y cómo lo puede diagnosticar? Examen de orina y proteinuria, el paciente tiene HTA, la madre puede tener pérdidas fetales o incluso insuficiencia renal crónica. Cistografía uretral miccional seriada es la técnica verdaderamente eficaz demostrada. Y los grados, de acuerdo a cómo va la evolución en los grados, el 80% se curan a los 5 años de edad cuando estamos en el grado 1 o 2. Cuando estamos en el grado 3, solamente el 20% se curaron antes de los 5 años de edad. Si el reflujo era unilateral, 70% se curaron antes de esta edad. El grado del 4 y el grado 5, bien rara la resolución espontánea y van generalmente a daño renal. Tratamiento médico, utilizar la quimioprofilaxis que ya conversamos anteriormente para evitar infecciones adicionales. Tratamiento quirúrgico, reimplantación ureterovesical o cirugía endoscópica. Indicaciones absolutas de cirugía, infecciones urinarias a repetición a pesar de tratamiento profiláctico. O sea, está en grado 2 de repente o grado 3, le estoy dando quimioprofilaxis y sigue con infección de vías urinarias, hay que operarlo. Aparición de nuevas cicatrices renales, o sea, le hago nuevamente una gamografía para ver cicatrices renales y siguen aumentando a pesar de un tratamiento adecuado. No cumple el tratamiento médico. Es bien tedioso que todos los días los niños estén tomando nitrofurantoína o cefalexina hasta que de repente por varios años. Entonces, muchas madres se cansan, no lo administran. Y eso va a generar mayor problema, mayor cicatriz renal y presencia de anomalías asociadas. Entonces, las dos conclusiones que hemos sacado de lo que vamos conversando hasta el momento es que toda ITU en niños debe ser diagnosticada adecuadamente. En todo niño que tiene, no todo niño que viene con fiebre y yo no sé lo que tiene, tengo que descartar que también tenga una infección de vías urinarias. Y lo siguiente es que toda infección de vías urinarias en una niña o en un niño, y mucho más, si es que es 2 o más, tengo la obligación de descartar que no tenga una malformación. Y si yo no lo puedo hacer, pues lo derivo al especialista, sea pediatra o sea nefrólogo. Pregunta, señale la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. ¿Cuál es la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia? De lo que estamos hablando, ¿no? Reflujo vesicureteral. La litiasis es rara en pediatría menores de 10 años de edad. Mayores de 10 años de edad, este cuadro va aumentando. Infecciones urinarias, no siempre las infecciones urinarias generan dilatación renal.
El tumor de Wills va con otro tipo de clínica, que es masa abdominal asintomática. Los quistes renales no generan dilatación renal. Reflujo vesicoureteral es la causa más frecuente de dilatación renal. El factor predisponente más frecuente de infección urinaria recurrente en niñas, ¿cuál es? ¿Qué predispone a que las niñas tengan más frecuente infección urinaria recurrente? Lo mismo, reflujo vesicoureteral, que es lo que hemos estado conversando.